¿Qué tal? Buenos días. Perdón, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Buenas tardes. A ver, ya estamos semana 11, ¿no? No se vayan a olvidar de marcar su asistencia, ¿no? Creo que ustedes también marcan asistencia en el aula. Y por si acaso, no recuerdo si la semana pasada les había avisado que ya tienen ustedes el libro 2. Ya está subido, ¿no? Desde hace ya como 10 días creo que está subido el libro 2 de materiales del curso, ¿no? En la sección del curso del Moodle, del aula Moodle, aula virtual Moodle, tienen ustedes ahí el libro 2 de R1, ¿ya? Para trabajar lo que es semana 11 hasta semana 20. A ver, empecemos la clase. Ya, jerarquía textual. Ya la semana pasada habíamos visto los 5 niveles de comprensión de lectura, ¿no? Y les había mencionado que para cada nivel va a haber una clase. Justamente hoy día vamos a ver el nivel 1 de la comprensión de lectura, ¿no? Que es lo que es básicamente jerarquía textual, ¿no? Son las típicas preguntas por el tema central, idea principal, título, ¿no? Ahora, por lo que hemos visto, lo que es jerarquía textual básicamente se trata de que el estudiante o el lector en general logre reconocer de qué trata el texto, ¿no? Y esto está muy relacionado con la intención que ha tenido el autor al momento de escribir el texto, ¿no? Les repito, ¿no? Lo que dije en la clase pasada. Cuando una persona escribe un texto, siempre hay una intención. Trata de lograr algo con el texto. Por ejemplo, ¿no? Yo de repente escribo un texto porque deseo convencer a la gente de determinada idea. O de repente escribo un texto porque quiero que la gente se entere de unos acontecimientos. O de repente quiero escribir un texto porque quiero que el lector comprenda un proceso, ¿no? De repente quiero que comprenda el proceso de fabricación de algo. Ya, entonces, siempre el texto tiene una intención. Y es esa intención la que va a definir las ideas que va a contener un texto, ¿no? Ya sabemos que un texto es un conjunto de ideas. Pero ese conjunto de ideas, ¿por qué existen? O sea, ¿por qué están ahí? Porque buscan algo, ¿no? Buscan de repente convencer ya, lo que sea, lo que el autor desee, ¿no? Lo que el autor esté buscando con el texto. Entonces, jerarquía textual básicamente en el fondo, ¿qué es? Es captar a dónde quiso llegar el autor con el texto, básicamente, ¿no? ¿Qué quiso lograr el autor con el texto? Eso es jerarquía textual, ¿ya? Y vamos a trabajarlo de esa manera con los textos que vamos a ver de forma de ejemplo que vamos a tomar, ¿ya? Comencemos con ese texto. A ver, díganme, ¿qué les parece este texto? ¿Cuál será su tema? A ver, recuerda que el tema es de qué trata, ¿no? O sea, qué intención tuvo el autor, de qué me quería hablar. Ya, a ver, ¿se logra identificar el tema aquí o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se dirigen a alguna parte de los enunciados? No, sí o no. No se dirigen a ningún lado. Exacto, Josué. No se dirigen a ningún lado. No, los Juegos Olímpicos se comen con piedras, por eso es extraterrestre. No se dirige a ningún lado, ¿no? Entonces, que un texto sea un tema no es solo porque sea un conjunto de ideas o un conjunto de oraciones, sino que todas las oraciones se dirigen a cumplir aquella misión que el autor les dio, ¿no? O sea, el autor buscaba algo y las ideas tienen que producir eso, si no, no hay tema, ¿no? Como aquí. Aquí no hay tema, no hay afirmación principal, y obviamente ya sabemos por qué motivo, ¿no? Porque no hay coherencia, no se dirigen al mismo tema, ¿ya? Ahora, te das cuenta que aquí las preguntas tienen diferencias, ¿no? Acá dice el tema central y acá te dice afirmación principal. Estas son los dos tipos de preguntas más comunes que te pueden plantear en jerarquía textual, ¿no? Por el tema o por la afirmación principal o lo que es lo mismo, ¿no? Idea principal. Es lo mismo que afirmación principal. Idea o afirmación es lo mismo en este contexto, ¿ya? Vamos a ver justamente las diferencias entre tema e idea, ¿no? O afirmación. Y también título, porque a veces te lo pueden plantear como título, ¿ya? Vamos a ver qué diferencia tiene, ¿no? A ver, empecemos por el tema. El tema básicamente es de qué trata el texto y por lo tanto se expresa en una frase nominal, ¿ya? En una frase nominal. ¿Qué entendemos por frase nominal? Bueno, las oraciones están compuestas de sujeto y predicado, ¿no? Una frase nominal es aquella que no contiene un predicado, no tiene verbo conjugado, es solamente una frase nominal,
Es decir, hacer referencia a algo, pero no dice algo en particular de eso que se está mencionando, ¿ya? No tiene verbo, no tiene predicado. Por ejemplo, a ver, observa estas tres frases. ¿Cuál de estas tres no cumple los criterios para poder considerarlo un tema central? O sea, a nivel formal, ¿no? O sea, ¿cuál no es una frase nominal? ¿La uno, la 2 o la 3? A ver, ¿cuál no cumple los criterios de tema central? La 2, ¿no? Porque la 2 tiene un verbo conjugado. Fue. Ese es un verbo conjugado, ¿no? Así que el enunciado segundo, ese no cumple los criterios, mientras que el primero y el tercero sí. Ahora, ¿qué pasa con la afirmación principal, ¿no? O con la idea principal. Bueno, ahora sí es una afirmación. Y en tanto es una afirmación, necesita un verbo. Porque cuando tú dices una frase nominal, no estás afirmando nada. Solamente estás refiriéndote a algo. Por ejemplo, ¿no? El terrorismo en el Perú. No estás diciendo nada todavía. Ya cuando le agregas el verbo, el predicado, ya se está afirmando. Por eso, la afirmación principal debe ser una oración. Debe tener sujeto y predicado. Por ejemplo, a ver, entre estas tres, uno, 2 y 3, ¿cuál no cumple los criterios para ser afirmación principal? Exacto, ¿no? Exacto, Josué. El primero. Acá no hay oración. Eso no es una oración, es una frase nominal. De hecho, se parece mucho al tema central, ¿no? Solamente que aquí lo precisan un poquito más. Dicen la gravedad, ya. Es un poco más preciso. Pero las otras sí cumplen el criterio, ¿no? Generó, se prepararon, son sujetos más predicados, ¿no? Son oraciones. Sí cumplen los criterios para hacer afirmación principal. Y por último, el título. Mira, no nos compliquemos. El título básicamente es la afirmación principal, pero expresada en una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, mira, dice, eh, la gravedad del terrorismo del Perú es igual que la que está acá, pero en este caso sí cumple criterio. ¿Por qué? Porque es una frase nominal. Recuerda que el título también es una frase nominal, igual que el tema. No tiene oración, ¿ya? Perdón, no tiene predicado. ¿Cuál de estas tres, a ver, una, dos y tres, crees que no cumple los criterios para ser título? El mínimo requerido, ¿no? A ver. Bueno, aquí las tres son frases nominales, ¿ah? Pero hay uno que es demasiado genérico, ¿no? Un título tiene que ser más preciso, ¿no? Exacto. Muy bien, Sebastián. La tercera, ¿no? La tercera es muy genérico. Un título no puede ser el nombre de algo, pues, ¿no? No puede ser el nombre, Universidad Nacional de Ingeniería, no, tiene que dar más información, ¿ya? Ahora, para sintetizar, ¿ya? Mira, acá vemos que hay diferencias, ¿no? Y de hecho el tema central se parece mucho al título. ¿Cuál sería la diferencia formal? La diferencia formal sería que el título es un poco más preciso que el tema, ¿ya? Pero, para nosotros que resolvemos ejercicios, ¿no? Y nos plantean preguntas de estos tres tipos, la verdad es que no nos compliquemos tanto, ¿ya? Te digo por qué, mira. Si alguna vez en un ejercicio, en una práctica, te plantean una pregunta de tema central, ¿no? Así como la que está acá, ¿cuál es el tema central del texto? Las cinco alternativas van a ser frases nominales, por si acaso. No va a haber ninguna alternativa que sea una oración. Las cinco van a ser frases nominales. Si más bien te hacen una pregunta de afirmación principal, las cinco alternativas van a ser oraciones, van a tener sujeto y predicado. Y si te preguntan por el título, las cinco alternativas van a ser frases nominales. Así que al momento del examen, al momento de la prueba, tú te debes enfocar sobre todo en cuál de las alternativas sí refleja la intención del autor, sí refleja el motivo por el cual aparecieron todas las ideas. O sea, qué tenía el autor en mente y por qué escribió ese texto. En eso te debes enfocar, más que si te preguntan por tema o por idea o por título, porque al final los tres expresan lo mismo. Los tres expresan, ¿no? El tema, la afirmación, el título, los tres expresan aquello que el autor quería hablar, ¿no? Aquello, el motivo por el cual escribió el texto el autor, ¿ya? En eso te debes enfocar. Y eso lo vamos a trabajar en la parte práctica, con los ejemplos, ¿ya?
A ver, por ejemplo aquí, a la izquierda tenemos un pequeño texto, ¿ya? Tenemos un pequeño texto. A ver, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a leer todas las ideas que aparecen y te vas a preguntar, ¿a dónde quería llegar el autor cuando escribió todo esto? O sea, ¿qué quería hablar? ¿Ya? Es decir, ¿qué tienen en común todas ellas? Pues, ¿no? Básicamente, porque todas las ideas van a cumplir un papel en aquello que el autor, en aquella intención que tuvo el autor. A ver, dime, ¿qué intención tuvo el autor al momento de escribir ese texto? A ver, te doy tiempo, ¿ya? Y me lo escribes. Ya, muy bien, de las redes sociales, es cierto. Ya, ahora hay que precisar un poco más. Ya, ya, muy bien, Yomar, también se complementa con lo que ha dicho Sebastián exactamente. Tiene que ver con nosotros y las redes sociales, ¿no? Nuestro comportamiento y las redes sociales. A ver, por acá ya, muy bien, me dan más ideas, ok. La dependencia de redes sociales, consecuencias de redes sociales, falta de control, influencia de las redes sociales en la vida cotidiana. Muy bien, efectivamente, muy bien. Todos han mencionado exactamente de qué va el tema, ¿no? De eso va, de eso va. Tal vez lo que podemos mejorar es precisándolo un poquito más, ¿no? Lo que yo veo es que efectivamente todos me dicen lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con la forma como nos comportamos respecto a las redes sociales, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos a poner acá que una palabra clave es redes sociales. Y acá me hablan del comportamiento, del efecto, de la influencia, de la consecuencia, ¿no? Ya, digamos que acá podemos decir consecuencias para resumir todo lo que me están diciendo, ¿no? Consecuencias. Consecuencias del uso de redes sociales. Ahora, yo les pregunto, ¿en este texto te hablan de las consecuencias en general o se enfocan en las consecuencias negativas? A ver, claro, en las consecuencias negativas, ¿no? Exacto. Claro, ahora, como habla de redes sociales, se entiende que es a nivel psicológico, ¿no? O sea, se puede entender eso, como por ahí mencionó el comportamiento, ¿no? Que tenían razón, exactamente, se refiere a eso. Pero si lo precisamos un poco mejor, podríamos decir, ¿no? Consecuencias negativas del uso excesivo de redes sociales. Ya, ahora, el tema que hemos encontrado no está escrito en el texto, mira. Fíjate, yo te pregunto, ¿en alguna idea escribe eso el autor? ¿Consecuencias negativas del uso de redes sociales? ¿En algún momento lo menciona de forma explícita? No, ¿verdad? No lo menciona. Aún así sabemos que ese es el tema, porque el tema no necesariamente va a estar escrito. O sea, puede que sí, puede que no, ¿ya? Es más, te diría, en la mayoría de las veces sí está escrito, pero no necesariamente, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque mira, a veces se piensa que encontrar la idea principal o encontrar el tema es lo siguiente. Tú tienes varias ideas, ya tienes varias ideas ahí en el texto. Imagina que tienes 6 ideas. Ah, ya, encontrar la idea principal o encontrar el tema central es elegir una de esas 6 y esa va a ser el tema central o la idea principal. No, eso no es. Eso no es encontrar la jerarquía textual. Encontrar la jerarquía textual es lo siguiente. Tú tienes 6 ideas. Ahora, lo que debes preguntarte es, estas 6 ideas, ¿por qué están ahí? O sea, el autor, ¿por qué escribió estas 6 ideas? Lo que tú vas a hacer es analizar las 6 ideas y preguntarte, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que quieren hacer? Claro, exacto. Y es lo que mantiene unidas a todas las ideas. Podríamos decir que es lo que tienen en común, ¿no? A las 6 ideas. Entonces, la idea principal es aquello que le da sentido a todas las ideas que aparecen. En este caso,
¿Por qué aparecieron esas ideas? Ah, porque el autor nos quería de repente advertir, ¿no? De las consecuencias negativas del uso excesivo de las redes sociales. Si de repente el autor hubiera mencionado consecuencias positivas, por ahí de repente mencionaba unas 3 consecuencias positivas. Les pregunto, ¿el tema se mantiene o cambia? Si el autor hubiera agregado 3 consecuencias positivas. Claro, ahí el tema cambia, pues, ¿no? Cambia, porque ahí sería simplemente consecuencias en general, ¿no? Consecuencias, ¿no? O efectos del uso de redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que el autor se quiere dirigir a casi hacer una advertencia, ¿no? Cuidado, los peligros, ¿no? Las consecuencias negativas del uso de redes sociales. Y eso ni siquiera está escrito, pero se puede inferir. ¿Ya? Ahora, a veces sí aparece escrito, a veces sí, a veces a medias. ¿No? Es lo más común es a medias. Lo menciona, pero no de forma tan explícita. Es lo más común. Muy bien. Ahora, ahora trabajemos ese texto. ¿Ya? A ver, leen el texto y me dicen, a ver, el autor de qué me quería hablar. A ver, ¿por qué me mencionó todo eso? ¿De qué quería que me entere? ¿O de qué quería que me informe? ¿O qué quería que yo entienda? Ya, a ver, te doy tiempo y me escribes ahí el tema del texto. Ya, a ver, me dicen. Creo que de forma genérica me van a dar la razón si digo que el tema trata sobre los mangas, ¿no? Ahí sí estamos de acuerdo. Ya, muy bien. Exacto. Trata sobre los mangas, ¿no? Que son estos cómics, ¿no? Japoneses. Ahí está. Trata sobre eso. Ya, muy bien. A ver, acá me van a precisar más, ¿no? Crecimiento de la venta de mangas, ya, por la publicidad, exactamente. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un crecimiento, ¿no? O sea, te va a hablar, por decirlo así, cosas positivas, ¿no? No por el contenido en sí necesariamente, sino por cómo le va, ¿no? A ver, muy bien. Acá Jennifer, ya una idea interesante, dice impacto del manga en Occidente, ¿no? Ya, es cierto, sí. Acá la palabra Occidente también es importante. También es importante esta palabra porque desde el principio ya no te está diciendo que está hablando de cómo ha aumentado, pero ¿dónde? En Occidente. Ahí, o sea, está siendo preciso, ¿no? Está precisando en Occidente, por ser. No hablamos a nivel mundial necesariamente. Sí, en Occidente sí. De eso sí hablamos sí o sí, ¿no? Y acá lo repiten, ¿no? Son la prueba de la importancia del manga en nuestra cultura. Se entiende que es Occidente, se entiende. Además de contener historias cautivantes, el interés de Occidente por el manga se debe, y acá menciona la causa, ¿no? Se debe al esfuerzo de la publicidad, lo cual también es importante en el texto, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿no? Si te habla de la importancia del manga, esta última parte es como un agregado, ¿no? Ya, como te hablamos de la importancia, pues sí también por qué motivo puede ser que haya aumentado la importancia, ¿no? Del manga en Occidente. Pero básicamente el tema es ese, ¿no? La importancia que ha cobrado, que ha tenido el manga en la cultura occidental, ¿no? O en Occidente en general. Y eso es justamente lo que te plantean aquí como respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tema central? ¿No? El fenómeno del manga en Occidente y la afirmación principal es lo mismo, pero convertido en oración, ¿no? El manga es un fenómeno cultural importante en Occidente. O sea, la idea se repite, solamente que acá en una oración, ¿no? Es igual que en el anterior caso, ¿no? Habíamos dicho que el tema era consecuencias negativas del uso excesivo de las redes sociales.
Si lo quieres convertir a idea, sería, ¿no? El uso excesivo de redes sociales genera consecuencias negativas. O sea, es lo mismo, pero expresado en oración. ¿Ya? Tema, idea, título, en el fondo son lo mismo. En el fondo es lo mismo, ¿ya? Como aquí, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando dice fenómeno cultural se entiende que es importante, ¿no? Es un fenómeno cultural, o sea, es pues, muy importante, ¿no? Mucha gente lo conoce, lo sigue, ¿no? Se refiere a lo mismo en realidad. Muy bien, entonces la clave, bueno, la clave no, que la respuesta será esa. Ahora, vamos a ver cómo plantean los pasos aquí. Yo quiero sobre todo centrarme en el paso 2, porque el paso 2 dice identifica la postura del autor. Mira, el paso 1 y el paso 2 son correlativos, ¿no? O sea, van prácticamente de la mano. No es que primero vaya uno y luego vaya el otro. ¿Por qué? Mira lo que dice el paso 1. Lee el texto e identifica de qué ideas dependen las demás. O sea, por qué motivo están las ideas, ¿no? En el texto. Y eso justamente es la postura del autor. Entonces son lo mismo, son equivalentes. ¿Ya? Podemos decir que son dos pasos, pero que en realidad se pueden dar al mismo tiempo. ¿Ya? Algo así. Y luego el tercer paso sería, bueno, ya, marca tu respuesta básicamente, ¿no? Determina qué alternativa contiene esa postura del autor, esa idea de la cual las demás dependen. Eso es jerarquía textual. Y lo vamos a aplicar con textos, ya vamos a hacer la parte práctica con tres pequeños textos, ¿ya? Aquí tenemos el primer texto. A ver, me das tu clave, ¿ya? Y luego lo analizamos. Ya, muy bien, acá empiezan a aparecer las primeras respuestas, ok, ya. Por acá me dicen más la D, ¿no? Ya, más me están diciendo la D, ok. Por ahí también la C, ya, pero más la D me dice. Ok. A ver, los demás, a ver qué me dicen. A ver, la D dice el cometa, ¿no? El cometa es Swift Tuttle. Ahí está. En su paso por la Tierra. Ya. Lo cual puede ser, ¿ah? O sea, la D me parece que tiene mucho sentido. ¿Ya? Ya, por acá me dicen la A, que también es parecida, ¿no? Es parecida a la D. Consecuencias del cometa. Muy parecido. Muy parecido. Ya. A ver, vamos a leer el texto, ¿ya? Vamos a analizar. Dice, el cometa, ¿no? Este cometa, que aparece cada 133 años por el sistema solar, es el responsable de una lluvia de estrellas, de una de las lluvias de estrellas más intensas del año, las Perseidas. Ya, esta primera idea del texto nos está hablando de que este cometa, cuando pasa por la Tierra, produce a las Perseidas, ¿no? Que es una lluvia de estrellas. Ya. Luego, ¿qué me dice? Esta lluvia de estrellas, cuando dice esta lluvia de estrellas se refiere a las Perseidas, ¿no? ¿Ya? Conocida popularmente como lágrimas de San Lorenzo, ocurre cuando los fragmentos de polvo, ¿no? etcétera, del cometa en cada tránsito cercano al Sol se precipitan hacia nuestro planeta mientras la Tierra cruza esa región de su órbita, desintegrándose al entrar en contacto con la atmósfera y provocando un resplandor que atraviesa el cielo en décimas de segundo. Yo te pregunto, el, lo que el autor tenía en mente, ¿ya? A ver, porque me preguntan, ¿ese es el cometa que va a pasar la madrugada? No estoy seguro, ¿ah? La verdad que me has agarrado de sorpresa, no he estado enterado. Más bien, después de esto voy a buscar información. De repente sí, ¿no? Sería interesante ir a verlo. Ojalá no haya nubes nomás, ¿no? Porque en Lima, el problema de Lima es que siempre hay nubes.
Ahí complica un poco la visión del cielo, pero vamos a ver, voy a buscar información después de eso. No estaba enterado que iba a haber una lluvia de estrellas, ¿no? O un cometa iba a pasar. Ah, no, pero no creo que sea este, ¿ah? Porque este cometa, justamente lo interesante que tiene es que produce la lluvia de estrellas, ¿no? Eso es lo que sí se puede ver. Ahora, no sé si acá se podrá ver una lluvia de estrellas, ¿no? Que se ve así como lo que está acá, como lo que está en la imagen, ¿ya? Ahora, yo te pregunto, a ver, ¿el tema es el cometa o es la lluvia de estrellas? A ver, quiero hacerte dudar un poco. ¿El tema es el cometa o es la lluvia de estrellas llamada Perseidas? Ya, por acá Yomar dice que la respuesta es la B. Ahora vamos a ver. Las Perseidas en su precipitación a la Tierra. ¿Sabes por qué te preguntaba eso de que si el tema es el cometa o la lluvia de estrellas? Ya, claro, lo que pasa es que el cometa efectivamente es la causa de la lluvia de estrellas. Eso es cierto, ¿no? Eso lo dice la primera idea, ¿no? El cometa es el responsable de la lluvia de estrellas. Pero yo te pregunto, en lo que sigue después del texto, ¿te hablan del cometa o te hablan de la lluvia de estrellas? Claro, ¿no? Si nos ponemos a ver ahí bien, se está enfocando en la lluvia, ¿no? Está describiéndola, ¿no? Y hasta te dice cómo se ve incluso, ¿no? Provocando un resplandor y todo eso. Entonces, esa parte del texto sirve para hablarnos de la lluvia de estrellas. Ahora, yo les pregunto, a ver, ya, está bien. Imaginemos que el tema es las Perseidas, o sea, la lluvia de estrellas. Imaginemos que es el tema. Yo te pregunto, entonces, ¿qué papel cumpliría en ese caso la primera idea, lo que está acá? ¿Qué papel cumpliría hablar del cometa si el tema fue las Perseidas? ¿Por qué hablarían del cometa entonces? A ver, ¿cuál podrá ser el papel que cumple esa primera idea? Claro, es el origen, ¿no? La causa, el origen. Exacto. Si vamos a hablar de las Perseidas, comencemos hablando de su origen. ¿Cuál es su origen? El cometa. Claro, es como una especie de introducción, ¿no? Pero en realidad más que introducción es contar parte de la historia también, ¿no? Es el origen, ¿no? O sea, funciona como introducción, sí es cierto, pero en sí es el origen. Luego nos explican cómo se va desarrollando y luego cómo se manifiesta, ¿no? A través de un resplandor. Entonces, por más que el cometa sea la causa, lo que produce, en realidad justamente por eso lo menciona, porque es el origen, pues. Por eso, ¿cuál será la respuesta? Como decía Yomar, la respuesta va a ser la B, ¿ya? Porque si el tema fuera el cometa, ¿ya? Si el tema fuera el cometa, se centraría en el cometa, ¿no? O sea, si el tema fuera el cometa, entre una de sus causas está las Perseidas, pero nos damos cuenta que al final solamente habla de las Perseidas. Entonces el tema es las Perseidas, ¿ya? Entonces, por ese motivo, la clave es la B, ¿ya? Estaba con trampita este ejercicio, ¿eh? Porque ya sabía que la mayoría marca la D, porque a veces, lo que ocurre a veces es que como que perdemos un poquito la idea del todo, ¿ya? Y eso con la práctica tú vas a mejorar en eso. Sobre todo la próxima clase, ¿ya? En la próxima clase, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de lo que es intención del autor, ¿ya? La intención que tiene el autor y que eso va a determinar el tipo de texto. Entonces, la próxima clase va a ser un complemento de esta clase, ¿ya? Ahí vamos a desarrollar un poco mejor eso del tema central, ¿ya? Muy bien, pasemos al siguiente, ¿ya? Este también tiene su trampita, ¿ya? Es parecido al anterior, ¿ya? Así que lee con cuidado y sobre todo céntrate en el todo, en la totalidad. A ver, ¿de qué me quería hablar el autor? ¿Ya? Ahora, si tienes una duda, por ejemplo, tú dices, no, me parece que puede ser la A. Para descartar una alternativa, te aconsejo lo siguiente. Pregúntate, ¿lo que está en la A es expresado por el texto o el texto sería diferente si el tema fuera la A? ¿Ya? Eso lo vamos a poner en práctica cuando empezamos a resolver esto. ¿Ya? Primero dame la clave y luego empezamos a trabajar.
Ya, a ver, aquí empiezo a ver alternativas, muy bien. A ver, ahí, ok. Ya, ya, más veces en la D. Tengo varias que son la D. Ok. Ya, por acá Pamela dice la B. Ok. Ya, a ver, vamos a analizarlo, ya. Vamos a analizarlo. Cuando tú quieres encontrar el tema, la idea principal, es casi como tratar de meterse en la mente del autor. Es algo muy parecido, ¿no? ¿Qué tenía en mente el autor cuando decidió escribir el texto? ¿Qué quería lograr con el texto? ¿Ya? A ver, leamos. Ya dice, César Vallejo ha desarrollado su obra en diversos géneros literarios, como el narrativo y el expositivo. Sin embargo, el bate ha destacado en el lírico. Ya, la primera idea es bastante sencilla, ¿no? Te dice que Vallejo ha desarrollado diversos géneros, pero que ha destacado en el lírico, o sea, en la poesía, ¿no? Acá se refiere en general a la poesía. Luego dice, respecto a este género, se refiere al lírico, pues, ¿no? Dice, este género se refiere al lírico. Su obra puede ser dividida en tres etapas. Tres etapas. La de influencia modernista, te da un ejemplo. La de la experimentación, te da otro ejemplo. Y la del compromiso social, otro ejemplo. Ahí se acabó el texto, nada más. Ahora, mira, vamos a ir descartando ya con el procedimiento que yo te voy a explicar. Por ejemplo, a ver, si pensamos que puede ser la E, hazte la siguiente pregunta. Si el tema fuese la E, ¿el texto sería tal cual aparece a la izquierda o sería diferente? A ver, imagina que el autor tiene la intención de hablarnos de la producción poética, mejor dicho, hablarnos de que la producción poética de César Vallejo es notable. O sea, notable en el sentido de que es muy importante, ¿no? Que ha destacado. Y te pregunto, si esa fuera la intención del autor, ¿habría escrito el texto que aparece a la izquierda? Por acá José dice que sería diferente, ¿no? Claro, ¿cómo sería un texto en el cual yo quiero hablar de que la producción poética de Vallejo es notable? ¿Cómo sería ese texto? ¿Hablaría de sus etapas como poeta? Claro, muy bien, Patrick. Exacto, ¿no? Por ejemplo, hablaría de los premios, nominaciones o reconocimiento, ¿no? En general, reconocimiento que tiene su obra poética. Pero ¿para qué voy a hablar de sus etapas como poeta, ¿no? Porque les digo lo siguiente, ¿no? Un poeta, perdón, puede ser mediocre, hasta puede ser malo un poeta, y puede tener etapas. Pero el que tenga etapas no me permite a mí saber si era un buen o mal poeta. Y en cambio, en la E parece que más bien quieren decir que él era un buen poeta, pero en el texto como que no va en esa dirección. ¿Ya? A ver, ¿por qué me preguntan idea principal es lo mismo que tema central? Mira, en el fondo es lo mismo, porque ambas deben expresar aquello que el autor quería hablar. ¿Ya? La diferencia que tienen es formal, o sea, una es oración, la otra es frase nominal, pero en el fondo son lo mismo, te decía, ¿no? O sea, porque ambas expresan aquello de lo cual el autor quería hablar. ¿Ya? Por eso no hagamos tanto, no nos compliquemos tanto con eso en realidad. Hay que enfocarnos sobre todo en el sentido del texto. ¿Ya? Entonces, la E no puede ser, porque si ese fuera la idea principal o el tema, el texto sería diferente. ¿Ya? La D, a ver, Vallejo ha destacado sobre todo en el género lírico. Yo te pregunto, si el tema hubiera sido este, si el autor hubiera tenido intención de hablarnos cómo Vallejo ha destacado sobre todo en la poesía, ¿el texto sería como está acá como aparece a la izquierda o sería diferente? A ver, ¿qué opina? ¿Sería así o sería un poco diferente el texto? Yo creo que sería diferente, ¿no? Porque si la intención fuera hablar de que Vallejo ha destacado sobre todo en el género lírico, ¿cómo debería ser el texto? Mira, podría ser una comparación de su producción narrativa respecto de su producción poética. Claro, compararía sus obras, ¿no? Diría, mira, esta obra narrativa es buena, pero mira esta obra poética, mira, es famosa a nivel mundial. Hay una gran diferencia. Así sería el texto. ¿Ya? La C. A ver, César Vallejo ha desarrollado diversos géneros. A ver, si el tema fuera la C, ¿cómo sería el texto? ¿Sería como está aquí o sería un poco diferente? A ver, si el tema fuera la C. ¿Cómo podría ser? A ver, ¿cómo podría ser un texto cuyo tema sea la C?
Claro, te daría ejemplos de obras en narrativa, por ejemplo. Te daría ejemplos de obras expositivas y también te daría ejemplos de obras líricas, pero el texto no te da ningún ejemplo de narrativo ni de expositivo, solo lo menciona, pero así para decirte que él destacaba más en el género lírico. Ahora, la A, ¿la A podrá ser el tema o no? No, ¿no? Porque la A habla del Trilce nada más, ¿no? Entonces, si ese fuera el tema, todo el texto vería del Trilce. La B dice, la obra poética de Vallejo se divide en tres etapas. Yo te pregunto, si la intención del autor es hablar de las tres etapas de la poesía de Vallejo, ¿estaría bien ese texto o estaría mal? A ver, ¿lo desarrolla o no lo desarrolla? Sí lo desarrolla, ¿no? No, lo desarrolla porque, a ver, y alguien me dirá, profesor, ¿y por qué mencionó esta primera idea en la cual menciona el género narrativo y expositivo? A ver, te pregunto, ¿qué papel cumple esa idea en este tema que está acá en la B? A ver, ¿qué papel cumple esas cuatro primeras líneas? A ver, ¿qué papel cumplen? A ver, ¿por qué tiene que mencionar el género narrativo y expositivo? Claro, funciona como una introducción, exacto. Exacto, Axel, funciona como una introducción. Por acá Patrick me pregunta otra vez por la C, ¿no? Ya, mira, si el tema hubiese sido la C, ¿no? Vallejo ha desarrollado obras de diversos géneros. Acá te está diciendo que ha desarrollado obras de diversos géneros, pero no establece ninguna jerarquía entre ellos, o sea, por igual. Entonces, si el texto hubiera tenido ese tema, el texto hubiera contenido obras de narrativa, obras de textos expositivos y obras poéticas, por igual prácticamente. Pero eso el texto no está haciendo. El texto lo menciona, pero solamente como introducción a sus otros tipos de obras, ¿no? Narrativas o expositivas. Entonces, acá la intención del autor ha sido que el lector conozca las tres etapas de la poesía de Vallejo, porque lo que está al principio es solamente una introducción nada más. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? A ver, ¿entendieron los demás la idea? ¿Se convencieron de por qué motivo es la B? ¿Quedó claro o no? Yo vuelvo a explicar, ¿ah? No hay problema, yo estoy aquí para explicar cualquier duda que tengan ustedes. Ok, muy bien. Pasemos al siguiente texto. ¿Ya? A ver, acá preguntan por el tema central. Recuerda que el tema central, ¿no? Al igual que la idea, debe reflejar, ¿no? La motivación que tuvo el que escribió esto. Pero no debe ser algo muy genérico ni tampoco tan específico, ¿no? Sino que tiene que enfocarse en la totalidad del texto. ¿Ya? A ver, te doy tiempo y me avisas. Me das tu clave. Ya, a ver, para acá tengo claves, ya. A ver, vamos a apuntarlo acá para que no me olvide. Ya. Ya. Ok. Ya, más me dicen la D, ¿no? Ya. A ver, vamos a adelantarnos un poquito lo que va a ser la próxima clase, ¿ya? Y les voy a preguntar lo siguiente. O mejor dicho, ¿no? Ustedes saben que la intención del autor se puede clasificar. Hay alguna intención del texto que puede ser convencer, otro puede ser narrar y otro puede ser explicar o informar. En este texto, ¿tú crees que la intención del autor fue convencer de algo, fue explicar algo o fue informar sobre algo? ¿Cuál fue la intención del autor? Informar. ¿No? Informar. ¿Qué significa informar? A ver, la persona que da información es casi como un intermediario, ¿no? Imagina un periodista que solamente da información nada más. Entonces, es como un intermediario. Exacto, él dice lo que ha pasado, lo que pasa. Es un intermediario, él no da su opinión, él solamente dice lo que ha pasado. Eso es informar. Porque si él diera su opinión, ya sería un texto en el cual busca convencer.
pero no, solamente informa. Esto ha pasado acá en el texto, porque lo que dice el texto no es necesariamente lo que piensa el autor, ¿sí o no? Tú lees el texto y no es lo que piensa el autor solamente ha transmitido información. Pero ¿quién es el que ha dado la información en ese texto? Es porque el autor solamente transmite, pero ¿quién es el que ha dado esta información? La OMS, exacto. Entonces, el autor va a transmitir lo que ha dicho la OMS. Ahora, ¿qué ha dicho la OMS en ese texto? ¿Qué es lo que ha dicho la OMS? ¿Qué información ha dado la OMS? ¿No? O qué datos? No sé. A ver, dice, ¿no? Señaló el 12 de mayo que es importante tomar en cuenta las siguientes, exacto, ¿no? Las recomendaciones para evitar futuras pandemias. Y luego, si te das cuenta, después de los dos puntos, luego de los dos puntos, te menciona una por una las recomendaciones, ¿no? Y lo separa por coma. Acá hay una recomendación, acá hay otra recomendación, acá hay otra recomendación, acá hay otra recomendación, y acá hay una última recomendación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis me parece, ¿no? O cinco recomendaciones me parece, ¿no? Cinco recomendaciones. Entonces, lo que ha dicho la OMS son recomendaciones para evitar futuras pandemias. ¿Ya? Ahora, recuerda que la respuesta debe ser precisa, ¿no? Ya sabemos que el texto trata sobre las recomendaciones que ha dado la OMS. No podemos elegir como alternativa algo muy genérico, porque el tema es bien específico, ¿ya? Por ese motivo es que la clave va a ser la D, las recomendaciones de la OMS para evitar pandemias, ¿no? Se entiende que son futuras pandemias, pues, ¿no? Porque si vas a evitarlas es que son a futuro, no va a ser del pasado, ¿no? Se sobreentiende, o sea que la palabra futuro se puede prescindir y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de la A? Que es muy genérico, pues, ¿no? La búsqueda del bienestar mundial por parte de la OMS es muy genérico. Acá hablamos de pandemias y para evitar pandemias, ¿no? Entonces es un poco genérico. O sea, no digo que la A no tenga que ver con el texto, sí tiene que ver con el texto, pero no es el tema porque es demasiado genérico. La B también es genérico, por ejemplo. Habla simplemente de vigilancia sanitaria, o sea, muy genérico. Acá hablamos de pandemias, ¿no? La C es una de las recomendaciones, pero no es todo el texto. Tampoco puede ser. La E dice una próxima pandemia y recomendaciones para evitarla. Mira, la E puede ser, pero el problema de la E es que nosotros estamos hablando de lo que dijo la OMS. El tema debe incluir a la OMS, porque lo que estamos hablando no es lo que dice el autor, es lo que dice la OMS. La E podría ser respuesta si es que el autor fuera la OMS directamente. O sea, si la OMS hubiera escrito eso, pero no, es simplemente una información que se da sobre lo que dijo la OMS. Así que el tema debe incluir la palabra OMS. Porque si no, pensaríamos que el autor ha dicho eso, y no ha sido así. Quien ha dicho todo eso es la OMS. ¿Ya? Listo, ahí la clave es la D. A ver, les voy a pasar rápidamente el enlace para el quizzes de esta semana. A los que son nuevos, porque me imagino que hay alumnos nuevos, ¿no? Al momento que hicieron cambio de salones, de repente algunos se integraron al salón. Les damos la bienvenida, ¿ya? Y les voy avisando que nosotros trabajamos la miscelánea con quizzes. ¿Ya? Pero es un quizzes que yo voy mostrando en la pantalla del Zoom. Así que si tú por algún motivo no puedes acceder al quizzes, no hay problema porque todas las preguntas van a aparecer en el Zoom y la vas a poder resolver desde allí. ¿Ya? A ver, ahí les dejo el enlace. Van entrando, por favor, para empezar el quizzes, porque no nos queda tampoco tanto tiempo, ¿no? Y los que no pueden entrar, ya saben, no hay problema. Pueden trabajar desde el Zoom. ¿Ya? Lo he escrito en el chat, por si acaso. Ya, a ver, los esperamos a ver unos segundos que, que entren unos cuantos más. Ya, como les decía, ¿no? La próxima clase vamos a complementar esto que estamos viendo aquí, porque la clase es justamente tipo de texto y el tipo de texto se define por la intención del autor. Así que vamos a complementar justamente todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? En la clase. Ya, si tienes problemas en ingresar al quizzes, no hay ningún problema. Simplemente espera un momento que voy a empezar a presentar las preguntas en el Zoom. Resuelves y si deseas escribes por el chat tu respuesta. Ya, es igual. Acá la cuestión es practicar. Acá, si no puedes ingresar, no hay ningún problema. Es lo mismo. ¿Ya? A ver, voy a empezar a compartir. Ahí está, en el Zoom, por si acaso. Estoy compartiendo y acá pueden resolver.
Ya, ahora vamos a ver. Muy bien, muy bien. Gracias por participar por el chat también. Ok. Ya, ese estaba un poco complicado, lo admito, porque estaba entre la A y la E, entre esas dos. Ya, de hecho, claro, la mayoría marcó la E. Ahorita les explico por qué motivo es la A, ¿ya? A ver. Acá dice, tras el accidente, el chofer se sometió a una operación quirúrgica. Entonces hablamos de un médico, obviamente, ¿no? Hay un médico que está operando al paciente. ¿Se entiende? La E dice entregarse sin restricción alguna a la voluntad de alguien. Ya. Cuando te operan, claro, tú estás anestesiado, ¿no? No puedes hacer nada, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, tú no puedes hacer nada, no te puedes defender ni nada, es cierto. Y prácticamente el que hace todo el trabajo es el médico, eso es cierto. Pero tampoco es que el médico puede hacer lo que desee contigo, ¿no? Sin ninguna restricción, sobre todo acá que dice sin restricción alguna, ¿ya? En realidad cuando el médico te opera es porque está trabajando, él hace un trabajo, así como cualquiera trabajamos, así de repente un carpintero con la madera, el médico cirujano está trabajando con tu cuerpo, ¿ya? Entonces tú estás recibiendo la acción del médico. Tampoco es que te estás entregando sin restricción alguna a lo que desea hacer el médico, tampoco, ¿ya? Por eso la respuesta es la A, porque es un poco más moderado, pues, ¿no? Es lo que está un poco más relacionado con lo que ocurre en una operación médica. Hacer que alguien o algo, en este caso el paciente, reciba o soporte cierta acción. ¿Cuál es la acción? El médico que está operando. Esa es la acción que recibimos. Obviamente, nosotros no hacemos nada, es cierto. El que lo hace todo es el médico. Y está bien, eso es lo que dice la. Recibimos una acción. Sería la acción del trabajo del médico. ¿Ya? El problema de la E era la parte de sin restricción alguna. Ese era el pequeño problema. A ver, pasemos al siguiente. Ya, analogías. Ya, muy bien, Jorge. Está bien. La clave es la B, correcto. Muy bien. A ver, les explico, ¿ya? Ya. La palabra diestro generalmente lo entendemos para una persona que utiliza la mano izquierda, la mano derecha para escribir, por ejemplo, ¿no? Tiene habilidad con la mano derecha y con la izquierda no. Pero diestro no solamente significa eso, también significa en otros contextos una persona que hace bien las cosas, que tiene habilidad para hacer algo. En ese segundo caso, ¿no? De como habilidad, ¿no? O competencia, habilidad serían como sinónimos, ¿no? Con competente, es sinónimo. Porque, ¿qué tiene que ver que una persona escriba con la derecha con la palabra competente? Ninguna, pues. ¿No? Así que por significado condicionado se refiere a la segunda acepción, a la habilidad. Ahora, zurdo, inútil no son sinónimos. O sea, una persona puede ser zurda, pero no por eso va a ser inútil, ¿no? Ahí no puede ser. Ya, en cambio, astuto, sagaz, sí hay sinonimia, pues no es una persona que tiene inteligencia para resolver problemas, ¿ya? Para salirse con la suya también, pues. ¿Qué significa la palabra benigno? Benigno viene de bueno, o sea, aquello que nos hace bien, aquello que nos hace bien. Pero hay un contexto específico que es cuando lo utilizamos para hacer referencia a una enfermedad benigna. ¿Qué significa una enfermedad benigna? ¿Alguien sabe? Bueno, hablamos de enfermedad benigna. ¿A qué se refiere? Podrá ser una enfermedad buena, mortal o que no mata. Básicamente es una enfermedad que no te va a matar. Es una enfermedad no tan mala. O sea, obviamente, ninguna enfermedad va a ser buena, pero una enfermedad benigna es una enfermedad que no es tan mala, ¿no? O sea, dentro de todo vas a salir bien, ¿no? A ver, para acá me preguntan, en el caso de la primera palabra se relaciona con la tercera y la segunda con la cuarta.
A ver, en el caso de que la primera palabra se relacione con la tercera, como pasaba con la A, ¿me dices? Hablas de la A, ¿no? Ya, claro. Ya, a ver, interesante pregunta, ¿ya? Interesante pregunta. Claro, yo me imagino que muchos marcaron la A porque dijeron, ¿no? Esta de acá es antónimo de esta. Y esta de acá es lo opuesto de esta de acá. Así, ¿no? Ya, exacto. Ya, muy bien. Entendí la idea. Lo que pasa es lo siguiente. Es que en analogías, recuerda lo siguiente. En analogías, nosotros en realidad no comparamos las palabras, así como dice Patrick, de forma vertical, no. Sino que lo que hacemos es comparar, ¿qué cosa? Comparar estos dos puntitos con esos dos puntitos. ¿A qué me refiero con los dos puntitos? O sea, la relación que tiene esta palabra con esta que está a su derecha y la relación que tiene esta palabra con la que está a su derecha. Si no, sería una analogía vertical. ¿Sí? Y nosotros se trabaja en realidad las analogías horizontalmente, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Entonces lo que se compara es la relación entre pares de palabras. No las palabras en sí, sino la relación entre pares de palabras. ¿Ya? Por eso es que no puede ser la A. Y acá pusieron la A para generar ese engaño, ¿no? Ah, ya, diestro, zurdo, opuestos, inútil, competente, opuestos, esa es la respuesta, pero no. La analogía es básicamente horizontal, ¿ya? Ok, entonces, ya, y siniestro. La palabra siniestro, claro, entendemos, ¿no? Algo malo, a las malas intenciones de alguien, es cierto, pero también puede significar una persona que escribe con la izquierda, por si acaso, ¿ah? También puede significar eso, pero no es antónimo de oscuro, o mejor dicho, no es sinónimo de oscuro, no, no lo es. Y apto, ágil no son sinónimos, porque ágil se refiere sobre todo a la velocidad y apto a que alguien es capaz de hacer algo, ¿ya? Uy, ya. Y vamos con la última. Como no ha quedado tiempo para hacer tanto, les voy a pasar el enlace de este quiz para que lo trabajen ustedes por su cuenta, ¿ya? A ver, por si acaso, les acabo de dejar en el chat un quizzes, un enlace de quizzes. No lo abran. No abran ese enlace. Solamente cópienlo. Porque ese enlace es este quizzes, pero para que lo terminen después. ¿Ya? De repente en la noche o mañana, ya ustedes verán. Pero es para que lo guarden. No para que lo hagan ahorita. No lo abran todavía. ¿Ya? Les acabo de escribir en el chat. Copien ese enlace y después lo utilizan. Muy bien, a ver, esta acá está bien, ¿no? Lo que pasa es que exabrupto es una palabra que se utiliza cuando alguien utiliza mal las palabras, ofende a los demás con las palabras, ¿ya? Es como cometer un error en la comunicación con los demás, pero a través justamente de la comunicación, ¿no? En tus palabras que utilizas. Y acá te habla de, durante el discurso te habla el contexto. Así que la palabra que buscamos más precisa sería exabrupto, porque es en la forma como hablaba. Las demás son más genéricas, no se aplican solamente al habla. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a dejarlo acá. Guarden ese enlace que les he dejado para que puedan terminar el quizzes. ¿Ya? Vamos a terminar esto que está aquí. Terminar sesión. Listo. ¿Ya? Este, buenas tardes, profesor. ¿Se encontrará presente? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está? tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Le voy a dejar para que sea anfitrión. Bien.